7 de la noche con 4 minutos. Bienvenidos a Radio Fama 106.7 en el sur y en todas las plataformas digitales. Lo prometido ya se cumple en estos momentos. Está en comunicación con nosotros el candidato a la presidencia por el Partido Nacionalista, expresidente del Perú, don Ollanta Humala. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenido al programa y bienvenido a este espacio, pues, donde damos la oportunidad a todos los candidatos que están en contienda y obviamente tienen la oportunidad de decir sus propuestas en este momento tan difícil de la vida que le ha tocado vivir al Perú, esta pandemia que a todos lo tiene atemorizados, pero yo creo que en esta oportunidad vamos a bajar un poquito ese temor. Sí, bueno, yo creo que efectivamente tenemos que decir la verdad y eso es lo que ha debido hacer el gobierno cuando entró sobre el tema de que no habían vacunas, por más que nos prometieron el año pasado vacunas, no hay vacunas. Y lo grave también es que el sistema de salud está colapsado, en tanto a camas UCI, a lo que es el recurso humano, los médicos, y lo que estamos viendo hoy día es el tema de la fiscalización y el control de todo lo que es la recarga de balones de oxígeno, que estamos viendo que es una situación dramática. Creo que no es un buen momento hoy día, ni para campaña electoral, ni para ninguna actividad económica. Sin embargo, los peruanos y las peruanas hemos sabido adaptarnos a situaciones muy duras, muy difíciles, y hemos salido adelante. Así que yo confío en que con la unidad de los peruanos y peruanas, y que el gobierno de una vez se ponga bien los pantalones y tome decisiones claras, podremos por lo menos llegar hasta el 28 de julio. Eso es lo importante, la actitud en estos tiempos en que obviamente el peruano común y corriente de tanto ver televisión se impacta, se atrofia y se asusta, ¿no? Entonces, yo no creo que haya solo un virus en el Perú ni en el mundo, hay millones de virus. Es una apreciación personal y con esto tampoco quiero faltarle el respeto, ¿no? Al MINSA ni a una unidad estatal ni de salud. Vayamos al grano, expresidente Ollanta Humala. Usted logró sus sueños, usted fue presidente, usted se sentó en el sillón presidencial, tuvo los altos honores, viajó por varios países y obviamente tuvo ese logro de llegar a un sillón presidencial, lo que muchos candidatos obviamente aspiran en algún momento de su vida, pero usted ya lo logró. La pregunta que se hace el pueblo peruano y algunos ciudadanos, ¿no? ¿Por qué quiere volver a ser presidente Ollanta Humala si ya fue presidente? Bueno, le daría dos razones fundamentales. Primero es, lo que usted ha señalado es verdad, no es un tema personal, no es un tema frívolo tampoco. Yo he sido militar, he estado en todas las zonas de emergencia, he estado en el conflicto con el Ecuador en la cordillera del Cóndor en el año 95, hice un levantamiento militar y me llevé a un general montesinista prisionero cuando yo era comandante nada más, y contribuí con un granito de arena a la vuelta a la democracia con la salida de Fujimori. Y después de eso he sido agregado militar en Europa y en Asia. En Corea he sido agregado de defensa. Y he logrado después fundar un partido político y en menos de 10 años de vida política he sido presidente de la República. Y la pregunta es, ¿y por qué nuevamente? Le voy a dar dos razones fundamentales. La primera es porque este quinquenio es un quinquenio perdido. Es un quinquenio que además de haber sido perdido, ha amenazado de muerte a la gestión nacionalista, a la política social, a los más de 30 programas que hemos creado, los ha amenazado de muerte desmontándolos o quitándoles presupuesto. Y le doy unos ejemplos. Pensión 65, un programa que creamos nosotros y que coberturaba al 100% de los adultos vulnerables, mayores de 65 años, hoy día no cobertura ni al 80%. ¿Por qué? Porque evidentemente la pobreza ha crecido en este quinquenio, pero no ha crecido el presupuesto para este programa. Otro ejemplo, Beca 18, el PRONAVEC, el Programa Nacional de Becas, que también lo creamos nosotros, dimos 100.000 becas. Este gobierno no ha dado ni 50.000 becas, desmotivando a decenas de miles de jóvenes
que justamente el aliciente para terminar la educación secundaria era la beca 18. Otro ejemplo, los colegios de alto rendimiento, colegios con los cuales el Estado ofertaba una cantidad mayor en bachillerato internacional que los mejores colegios privados de Lima, ¿no? Porque el bachillerato internacional es la herramienta que le permite a un joven estudiar en Estados Unidos, en las universidades del primer mundo, en Europa, etc. Y por primera vez en la historia republicana, con un gobierno nacionalista, le dimos esa oportunidad a los jóvenes de extracción socioeconómica pobre, ¿no? O, por ejemplo, el Plan Esperanza, un seguro oncológico para los pobres gratuito. Hoy día lo han desmontado el Plan Esperanza, le han quitado la esperanza, porque hoy día una persona, una familia pobre, donde uno de sus familiares tiene cáncer, tienen que pagar la cobertura. Entonces, como se dará cuenta, los programas sociales han sido desmontados por este gobierno. Las obras de infraestructura que dejamos, obras de infraestructura que este gobierno las ha paralizado. Por ejemplo, aquí cerca, en Lurín, el Museo Nacional de Antropología, el MUNA, al 97% y no lo terminan. La refinería de Talara debe estar al 80% y no lo terminan. La línea 2 del metro y un brazo de la línea 4 del metro que va al aeropuerto, también obra nacionalista, que empezamos de cero, no había ni siquiera un anteproyecto, y está avanzando a paso de tortugas, ya se vencieron los calendarios. El gasoducto surperuano, que lo dejamos en un avance de 30%, con más de 7.000 puestos de trabajo, hoy día está paralizado. Y podría enumerarle innumerables obras de infraestructura, en saneamiento, en riego, etcétera, que están paralizadas. Reformas, la reforma de salud, la reforma educativa, la reforma del servicio civil, han sido desfiguradas, de tal manera que hoy día en la reforma del servicio civil, creando la ley Servir en nuestro gobierno, creando la Escuela Nacional de Administración Pública, ha sido abandonado y las instituciones del Estado, cada una se van saliendo de la ley Servir. O la reforma de salud, que hemos visto con la pandemia, cómo se ha desnudado la falta de presupuesto, porque en este gobierno han reducido el presupuesto en salud, han abandonado las postas médicas, el primer nivel de la atención pública de emergencia, de atención pública de salud, perdón, la salud pública, y han permitido que el COVID llegue a los hospitales, ¿no? Generando el fallecimiento de más de 40.000 personas por COVID y un tanto más personas que tuvieron que abandonar sus tratamientos oncológicos, renales, etcétera, operaciones programadas, porque ya no se puede atender uno en un hospital. Entonces, por un lado tenemos la amenaza a toda una gestión de trabajo, un quinquenio de trabajo. Y por otro lado, de cara al 28 de julio y al futuro del país, creo que lo que se viene, y nadie lo está diciendo, es un país quebrado económicamente. Después de la guerra con Chile no hay una crisis tan grande y tan dura como la que estamos viviendo. El presupuesto actual de este año ha sido parchado con más de 30.000 millones de soles. Estamos en plena recesión, o sea, hay un decrecimiento en la economía nacional. Además de esto, la recaudación tributaria se ha caído en un 30 a 40%. Y entre otras cosas más, hemos perdido más de 8 millones de puestos de trabajo, entre formales e informales. Entonces, lo que creo que hoy día necesitamos nosotros es un gobierno que tenga experiencia, no un salto al vacío, no un presidente, un gobierno que recién vaya a aprender a partir del 28 de julio, se demore un año en aprender y para colmo no sepa dónde está la plata, dónde debe encontrar la plata en el gobierno para reactivar el empleo, reactivar la economía, reactivar los programas sociales, reactivar la vida social a la cual hemos tenido todos los peruanos y peruanas. Entonces, resumiendo, dos razones de fondo por las cuales retorno a la cancha electoral. Experiencia de gobierno y además gestión de gobierno. Dos instrumentos que pueden garantizar al Perú un futuro seguro. Usted ha dicho que tiene experiencia y también que sabe, digamos, dónde está la plata. ¿Dónde está la plata para poder solucionar estos problemas que el país requiere en estos momentos? Mire, para empezar, hay 30.000 millones de soles en las cuentas del Banco de la Nación, en las que las maneja el MEF, producto de la
falta de calidad del gasto, ¿no? La ejecución presupuestal. Del presupuesto del año 2020, los sectores han dejado de gastar, de invertir más de 30.000 millones de soles al 31 de diciembre del año pasado. Ese dinero automáticamente ha pasado a las cuentas del MEF. Hay una reserva de contingencia que por ley se tiene que establecer que es un porcentaje del presupuesto general de la República. Y además hay sectores como en el MTC, por ejemplo, Provías Nacional, que no ha completado su programa de mantenimiento de carreteras. Solamente mantenimiento de carreteras va a encontrar cerca de 1.000 millones de soles en las cuentas de Provías Nacional. Entonces, hay de dónde raspar la olla para conseguir la plata y reactivar el empleo, reactivar la economía. Los precios están que suben, estamos en una etapa de confinamiento. Yo recuerdo antes, en la primera campaña, en las publicidades, hablaba mucho del balón de gas a 12 soles, ¿no? Sin embargo, este costo nunca se hizo realidad. Presidente Ollanta, ¿qué pasó con este tema, ¿no? Que se promocionaba mucho en los medios de comunicación, pero y quedó en stand-by. Bueno, yo creo que es un tema en el cual, gracias por hacerme esta pregunta, porque también hay que hacer un mea culpa, porque fuimos muy ambiciosos en nuestra proyección, ¿no? Nuestra política era el gas barato, porque ya en esa época el precio del gas era no solo caro, sino que variaba el precio conforme la localidad. Y lo peor era que había una manera ineficiente del traslado del gas y del consumo, porque el gas que sale del Cusco de Camisea, para ser consumido en la ciudad imperial, tenía que ir primero a Lima, ¿no? Iba a Pisco por barcos a de Melchorita a Lima, al Callao, y de ahí recién iba para el Cusco, con un sobreprecio producto del costo de transporte. Entonces, nosotros tomamos una serie de medidas para abaratar el gas, y logramos abaratar el gas parcialmente, y que ese abaratamiento del gas ha beneficiado aproximadamente a 6 millones de peruanos. No hemos podido llegar a los 32 millones, pero por lo menos hemos llegado a 6 o 7 millones de peruanos. ¿Cómo? Primero, creamos el Fondo de Inclusión Social Energético, el FISE, que es un subsidio de 16 soles que se le da a cada persona de extracto socioeconómico D y E por cada balón de gas. O sea, no subsidiamos el balón de gas, como es el subsidio tradicional, donde, por ejemplo, subsidian al combustible, y ahí se benefician los ricos y los pobres. No, acá subsidiamos al pobre, no subsidiamos el producto. Allí logramos beneficiar a más de 1.100 cabezas de familia. O sea, ahí estamos hablando de 4 millones y medio de peruanos que tenían el gas barato, un equivalente a un gas barato, ¿no? Acometidas de gas doméstico domiciliario. Cuando llegamos a gobierno, en Lima solo habían 30 a 40.000 viviendas que tenían gas doméstico conectado a su domicilio. En 5 años logramos llevar esta cifra a casi 500.000, 450.000 familias. Ahí ya tiene más de 1,5 millones de personas que tenían el gas barato, equivalente a un balón de 10 soles o 12 soles el gas doméstico. Además de esto, logramos construir el primer gasoducto en el Perú, que ha sido de Lima a Ica, llevando también las conexiones de gas doméstico a Ica y beneficiando a cientos de miles de personas en Ica con el gas barato. Además de esto, creamos el programa Cocina Perú, que reemplazó a estas cocinas donde le ponían una chimenea para sacar el humo de la cocina, pero seguían cocinando a carbón o leña. Cocina Perú ha beneficiado a más de 1 millón, ha beneficiado 4,5 millones de familias que recibieron su Cocina Perú y su balón de gas. Además de esto, nacionalizamos el lote 88 de Camisea para el consumo interno. Y por último, modificamos y creamos un nuevo proyecto para el gasoducto surperuano, porque acuérdense que cuando estaba Kuntur, el proyecto Aprista fue un proyecto que se entregó a dedo a una empresa brasileña y era para la exportación del gas. O sea, ese gas no iba al consumo de los peruanos. En cambio, el nuevo proyecto gasoducto surperuano es justamente la masificación del gas. ¿Para qué? Para que el gas tenga un precio homologable, homogéneo, en toda la República. Entonces,
Hemos hecho una serie de tareas, la estrategia ha sido la correcta, pero lamentablemente nos faltó tiempo para completar la tarea. Uno de los grandes debates es una nueva constitución, la posibilidad de una asamblea constituyente o una reforma constitucional. ¿Qué opina al respecto? Ya hemos probado, acá hay dos modalidades básicas para modificar una constitución, ¿no? Lo que es una reforma que implicaría cambios parciales y lo que es una nueva constitución que implicaría, como su nombre lo dice de manera literal, una nueva constitución. La experiencia primera con las reformas ha sido un total fracaso, de tal manera que ni siquiera hemos podido eliminar el voto preferencial, ¿no? Ni la inmunidad parlamentaria. Y ustedes lo han visto en este quinquenio y en gobiernos anteriores, cómo las reformas constitucionales siempre han sido paralizadas por intereses subalternos y de grupos de poder económico. Por ejemplo, el grupo de universidades que se apoderan de la política educativa y luchan contra el Ministerio de Educación para ver quién debe manejar la educación superior. Nosotros vamos por la nueva Constitución, una tesis primigenia que la llevamos desde que somos nacionales, desde que se creó el Partido Nacionalista, pero que lamentablemente nunca tuvo el apoyo mayoritario de la población. Por eso es que en el 2011 inclusive tuvimos que expresamente a través de una hoja de ruta, que era un resumen ejecutivo del plan de gobierno, apartar el tema de la nueva Constitución, porque la mayoría del país no estaba de acuerdo, por diversas circunstancias. Eran circunstancias en que había crecimiento económico, empleo, estabilidad, etc. Pero hoy día, la pandemia, la crisis política, la crisis económica, etc., el mal gobierno de este quinquenio y el mal Congreso que hemos tenido, ha llevado a que casi la mitad de la población hoy día esté a favor de una nueva constitución. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros de llegar al gobierno es hacer una consulta, ¿no? Un referéndum o una consulta plebiscitaria, preguntando dos cosas, básicamente. Si quieren una nueva constitución o no. Entonces, si el pueblo dice que sí, seguimos adelante. La segunda pregunta sería, si quieren que este Congreso, el Congreso que se elige el 28 de julio, haga la nueva constitución o un nuevo componente, un nuevo Congreso, ¿no? Si dicen que sean los mismos, tendríamos que hablar de un Congreso constituyente. Pero si el pueblo, que mayoritariamente pide una nueva constitución, señala que estos nuevos congresistas no están preparados ni deben hacer la nueva constitución, entonces iremos recién por una asamblea constituyente. Estamos en comunicación en directo a través de las redes sociales y también la radio 106.7 en el sur, Radio Fama, conversando con el candidato por el Partido Nacionalista, Ollanta Humala, aquí con nosotros, dándonos a conocer sus propuestas y también los logros que obtuvo durante su gestión presidencial. La vez pasada estuvo por aquí, por esta entrevista virtual, no sé si es su amigo aún, el candidato por Alianza para el Progreso, don Daniel Abugataz. ¿Se ha comunicado usted con él? No, él se apartó de una manera, tirando a la puerta del partido, cuando en el partido el Comité Ejecutivo Nacional decidió retirar la candidatura y la propuesta para las elecciones del 2016. Él no compartió esa decisión y se fue, como digo, tirando a la puerta, y eso explica por qué hoy día lo vemos en un partido al cual él siempre criticó, ¿no? Pero son los recovecos, los recodos que nos lleva la vida, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa eso, esos avatares de la vida? Él manifestó en la entrevista que se sentía decepcionado, el señor Ollanta, se sentía decepcionado, dice, del Partido Nacionalista, se sentía decepcionado de Ollanta y un montón, ¿no? Y un montón de temas que habló, pues, y hablamos sin ajos y cebollas, ¿eh? Que es lo más importante. Bueno, no hay nada que decirle. Yo entiendo que ahora él ha jurado, así como me juró lealtad a mí hasta la muerte, le debe haber jurado lealtad ahora al señor Acuña hasta la muerte, pero habrá que ver qué entiende él hasta el final, ¿no? Pero yo lo dejaría ahí, yo creo que hay que mirar para adelante. Ok. 7 de la noche con 25 minutos, ya para terminar esta entrevista.
¿Cuál es su plato favorito, candidato Ollanta? Usted sabe que por acá en el sur los chicharrones y los tamales abundan. Bueno, yo soy de buen diente, ¿no? Sobre todo porque he estado 25 años en el ejército y en la escuela militar comíamos el rancho FAP. Le llamábamos FAP porque Ajá. era frijol, arroz y pescado. Y en los cuarteles estaba acostumbrado a frijol, arroz, sangre que traíamos del camal, ¿no? Y cuando tocaba carne, carne, pues, ¿no? Eh, soy buen pobre en ese sentido, ¿no? No me hago Ujú. problema de comer lo que hay. Estos 15 días de cuarentena, ¿cuál es el plan? ¿Cómo va usted a compartir estos 15 días, pues, ¿no? Que se ha declarado en cuarentena? ¿Y qué recomendaciones le daría, pues, al ciudadano, ¿no? Bueno, en realidad ya hay una confusión, ¿no? Creo que otro de los problemas que tiene este gobierno es que permanentemente o está confundido o confunde a la gente, ¿no? Porque primero hablan de una cuarentena donde el presidente Sagasti menciona la cuarentena, pero no dice la letra pequeña de la cuarentena, ¿no? No dice cómo va a paliar a las poblaciones socioeconómicas más pobres que probablemente no puedan, se vean en la obligación de que si no salen a trabajar no comen. Y después salen Ujú. sus ministros a hablar y algunos a contradecirse. Así que yo no sé si usted la tiene clara, qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer en la cuarentena. Nosotros estamos tratando de recoger información para poder saber qué se puede y qué no se puede hacer en esta cuarentena. Pero lo que estoy viendo ahora es que en realidad ya no es una cuarentena, ¿no? Es una caricatura de cuarentena porque en la práctica parece que los tecnócratas del MEF han logrado torcer la mano al MINSA, ¿no? Porque si el tema era la salud y íbamos a ir por una cuarentena para meterle un martillazo a la curva del virus, con todo lo que hoy día se está permitiendo, ya no es cuarentena, ¿no? Entonces, obviamente, el MEF ha logrado, pues, quitarle espacio al MINSA, ¿no? Yo, lamentablemente, creo de que probablemente esto se prorrogue más de 15 días, ¿no? Solamente 15 días va a ser solamente, va a alcanzar para medir, ¿no?, las estadísticas y las proyecciones al día de hoy. ¿Qué va a pasar? Y eso lo van a medir en 15 días. Y por otro lado, creo que al gobierno ya no le quedaba otra. Por eso yo desde un principio, mi posición fue que el presidente Sagasti, ¿no?, además que representa al partido morado, ¿no?, y que es la gestión de los morados, ¿no?, debió haber adelantado las elecciones, porque en un momento tan duro para la República, es mejor que las decisiones las tome un gobierno con una un gobierno entrante con una visión de mediano plazo, que un gobierno provisional y que él mismo dice que no tiene fuerza para muchas cosas. Entonces yo digo, ¿para qué está? ¿Qué podemos esperar los peruanos y peruanas hasta el 28 de julio? ¿Y por qué nos tienen que torturar hasta el 28 de julio? Pudo haber adelantado las elecciones. No hay ningún artículo en la Constitución que diga que el relevo de gobierno tiene que ser el 28 de julio. Pudo haberse hecho el 1 de abril y nos ahorraba 3 meses o 2 meses de angustias a la familia peruana. Perfecto, muchas gracias. 7:29, terminamos la entrevista con el candidato del Partido Nacionalista, don Ollanta Humala. Ha sido muy amable en atender nuestra invitación a esta entrevista en Radio Fama, donde tenemos el espacio Perú Elige Bien. A todos los candidatos los estamos invitando democráticamente, despláyense. Aquí le vamos a tratar con respeto, no le vamos a poner apodos, no le vamos a molestar, no le vamos a alterar su hígado. Don Ollanta, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Encantado. Hasta la próxima.